Señoras senadoras, señores senadores, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Por secretaría se pasará lista. Baucero, Berra, Borla, ausente con aviso, Calvo, Capielo, Capitani, Cornaglia, ausente con aviso, Enrico, Giacomino, Gramajo, ausente con aviso, Jatón, Kaufman, Marcón, Micli, Pirola, Raceto, Rosconi, Sosa, Traperri. Muy bien. Con quórum reglamentario queda abierta la sesión. Invito al señor senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Muy bien, gracias, senador. De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 162 del reglamento del cuerpo, está a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Si no se formulan objeciones, se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría, se dará lectura a los asuntos centrados. Asunto de entrado, periodo 135, sesión ordinaria número 13, fecha 12 de octubre de 2017, de la Cámara de Diputados, asunto número 1, expediente 35.806, Poder Ejecutivo. A las comisiones de Cultura y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 2, referencia expediente 35.807, Poder Ejecutivo. A las comisiones de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 3, referencia expediente 35.808, Poder Ejecutivo. A las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 4, referencia expediente 35.809, Poder Ejecutivo. A las comisiones de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 5, referencia expediente 35.810, autoría diputado Rubeo. A las comisiones de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Número 6, referencia expediente 35.811, autoría del señor diputado Busato. Sí, senador Traferri tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y tal como acordamos en labor parlamentaria, vamos a solicitar una preferencia para el tratamiento de este proyecto. Bueno, preferencia por una sesión, senador. ¿Para una sesión? Por una sesión. Muy bien, vamos a votar entonces un tratamiento preferencial para el expediente 35.811. Sírvanse votar para una sesión. Bueno, aprobado. Se va a derivar a las comisiones de Asuntos Comunales y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 7, referencia expediente 35.812, autoría diputado Garazzi. A las comisiones de Asuntos Comunales y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Comunicaciones oficiales del asunto número 1, el número 3 inclusive, de la Secretaría Legal y Técnica. A sus antecedentes. Asunto número 4, expediente 35.783, Tribunal de Cuentas. Número 5, 35.787, Tribunal de Cuentas. Número 6, expediente 35.805, Honorable Tribunal de Cuentas. A la Comisión Bicameral de Control y Revisora de Cuentas. El asunto número 7, 35.756, Ministerio Público de la Acusación. Número 8, expediente 35.758, Administración Nacional de Aviación Civil. Número 9, expediente 35.763, Consejo Municipal de Rosario. Número 10, 35.764, Municipalidad de Villa Constitución. Y el número 11, expediente 35.788, Cámara de Apelación en lo Penal, Venado Tuerto. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Los siguientes, número 12, 35.759, Poder Judicial. Número 13, 35.760, Poder Judicial. Número 14, 35.767, Servicio Público Provincial, Defensa Penal. El número 15, que lleva el 35.768, Dirección Provincial de Vivienda. El número 16, 35.785, Poder Ejecutivo. El número 17, expediente 35.786, Ministerio de Economía de la Provincia. Número 18, expediente 35.790, Ministerio Público con la Acusación. Número 19, 35.795, Poder Judicial. Y número 20, 35.796, Servicio Público Provincial, Defensa Penal. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Asunto número 21, referencia expediente 35.769, Asociación Bomberos Voluntarios San Jorge. A la Comisión de Cultura y Comunicación Social. Número 22, lleva el expediente 35.757, Consejo Municipal de Cañada de Gómez. A la Comisión de Asuntos Hídricos. El número 23, que lleva el expediente 35.757, Legislatura Tierra del Fuego. El número 24, con el expediente 35.761 de la Cámara de Diputados de San Juan. Y el número 25, expediente 35.782, Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Y el número 26, que lleva el expediente 35.784, perteneciente al Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur. A la Secretaría Legislativa. Peticiones particulares. Número 1, expediente 35.762, Confederación General del Trabajo, Regional Santa Fe. A la Comisión de Legislación del Trabajo. El número 2, que lleva el número de expediente 35.765, particular Ortiz Miguel Ángel. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El número 3, con el expediente 35.789, Asociación de Entidades Empresarias Sur Santafesino. A la Comisión de Seguridad Pública. De la Cámara de Senadores, proyectos de ley que están ingresando en el día de la fecha. El número 1, con el expediente 35.771, autoría del señor senador Baucero. A las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Proyecto de declaración. Número 1, expediente 35.754, senador Calvo. Número 2, 35.766, senador Capitani. Número 3, 35.770, senador Baucero. Autoría del mismo senador. El 4, que lleva el expediente 35.773. 5, 35.775, senador Calvo. Número 6, 35.776, senador Traferri. Autoría el mismo senador. El expediente 35.777, número 7. El número 8, senador Traferri, con el expediente 35.778. Número 9, expediente 35.779, senador Traferri. Al igual que el 10, autoría el mismo senador. El expediente 35.780. Lo mismo que el 11, que lleva el expediente 35.781. El número 12, expediente 35.792, senador Calvo. Del mismo senador. El 13, que lleva el expediente 35.793, al igual que 14, con el expediente 35.794. El 15, que es el expediente 35.797, autoría de la señora senadora Berra. El 16, expediente 35.798, senador Sosa, al igual que el 17, que lleva el expediente 35.799. 18, expediente 35.801, senador Capitani. Número 19, expediente 35.803, senador Baucero. Senador Traferri tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y es para solicitar que los proyectos de declaración de la senadora Cristina Berra, Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, Danilo Capitani, José Baucero y Armando Traferri, los 19 proyectos de declaración sean reservados por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reservarán en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación. Número 1, expediente 35.772, senador Baucero. Número 2, 35.800, senador Capitani. Número 3, 35.802, senador Baucero. Senador Traferri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y vamos a solicitar que los proyectos de comunicación del 1 al 3 de los senadores Baucero José y Capitani Danilo sean reservados por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reservarán los proyectos de comunicación para su tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación número 4, expediente 35.791, autoría del señor senador Giacomino. Senador
Raceto tiene la palabra. Número 4, que lleva el expediente 35.791. Autoría del señor senador Giacomino. Proyecto de ley, lo derivamos a las comisiones. Sí. Comunicación. De comunicación, sí. Va a solicitar que se resuelva en secretaría. Para ser tratado oportunamente sobre tabla. Gracias. Muy bien. Vamos a reservar el proyecto de comunicación en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Seguidamente, proyecto de pedido de informe número 1, expediente 35.774, autoría del señor senador Baucero, y el número 2, que lleva el expediente 35.804, autoría del mismo señor senador Baucero. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y vamos a solicitar que los proyectos de pedido de informes de autoría del senador José Ramón Baucero, 1 y 2, sean reservados por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien. Reservaremos entonces los pedidos de informe solicitados por el senador Traferri en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Señora senadora y señores senadores, oportunidad para que ingresen nuevos asuntos y eventualmente soliciten su tratamiento sobre tablas. Senador Traferri. Gracias, señor presidente. Es para presentar un proyecto de comunicación del bloque justicialista solicitando al Poder Ejecutivo remita al estado de ejecución de obras públicas, plazos y compromisos devengados y pagados en el marco de la Ley 13.543, que lo autoriza a contraer deuda pública. Del senador Danilo Capitani, un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, incluya en el presupuesto 2018 la repavimentación de las rutas del departamento San Jerónimo que se detallan en dicho proyecto. También del mismo senador, otro proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, incluya en el presupuesto 2018 la obra de pavimentación de la Ruta 42, tramo que une las ciudades de San Genaro con Galvez, del departamento San Jerónimo. Del mismo senador, también otro proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, incluya en el presupuesto 2018 las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado número 6, doctor Leopoldo Chisini Melo, de la ciudad de Coronda. Del senador Eduardo Rosconi, un proyecto de declaración declarando de su interés el 4º Encuentro Juvenil de Historia Regional, organizado por la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada número 3176, Nuestra Señora de la Misericordia. Del senador Rubén Pirola, un proyecto de declaración declarando de su interés el 21ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Vallesanito, a desarrollarse del 16 al 19 de noviembre del año 2017, organizado por el Club Atlético Libertad de la localidad de San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias. Del mismo senador Rubén Pirola, un proyecto de declaración declarando su interés el mega concierto de niños cantores 2017, organizado por el Cuerpo Docente de Educación Musical, con la participación de las escuelas de San Jerónimo Norte, Pujato Norte, Colonia San José, Las Tunas y Fran, a desarrollarse el 26 de octubre del presente en la localidad de Fran. También del mismo senador, otro proyecto de declaración declarando su interés la jornada de la tradición, a realizarse el 9 de noviembre del 2017 por la EETP número 299 Carlos Silvestre Beni, localidad de Sa Pereira. De la senadora Cristina Berra, un proyecto de declaración declarando el reconocimiento del libro de cuentos La Mochila de Iripina, cuya autora es la licenciada en Psicología Paula de la Besoni, cuya publicación es con fines terapéuticos y preventivos para el abordaje del abuso sexual infantil. De la misma senadora Cristina Berra, en este caso, un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios
para ampliar la partida correspondiente al Fondo de Inversión y Desarrollo para los productores del departamento San Martín que cuenten con los certificados de desastre o emergencia agropecuaria y cumplan con los restantes requisitos establecidos. Del bloque de senadores justicialistas, un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud y o dependencia que estime competente arbitre de manera urgente los medios para investigar y, si correspondiere, intervenir el SANCO de la localidad de Arteaga, departamento Caseros. Todos estos proyectos, señor presidente, que sean reservados por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Y después vamos a también presentar un proyecto de ley del senador Alcides Calvo, adhiriendo a la Ley Nacional número 27.328, referente a contrato de participación público-privado. Su pase a comisión, y vamos a solicitar preferencias para el expediente 35.723, senadores del bloque justicialista de la Ley 11.730, régimen de zonas inundables, modificando el artículo 25, vamos a solicitar una preferencia para 2 sesiones. Fuera de lista, señor presidente, vamos a presentar un proyecto de declaración, el expediente 35.837, que firman los presidentes de bloque Hugo Raceto, Felipe Miscli y Armando Traferri. Resolución. Otro proyecto de declaración, el expediente 35.838, firmado por los presidentes de bloque. Proyecto de resolución, en este caso, el expediente 35.839, firmado por los presidentes de bloque, y el expediente 35.840, también un proyecto de resolución firmado por los presidentes de bloque. Proyecto de resolución 35.841, que firman los presidentes de bloque, referido al periodo ordinario de sesiones. Y el expediente 35.842 de resolución, firmado por los presidentes de bloque Hugo Raceto, Felipe Miquin y quien les habla. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, senador. En primer lugar, vamos a votar la solicitud de preferencia para el tratamiento del expediente 35.723 de los senadores del bloque justicialista. Vamos a votar, de acuerdo a lo solicitado, una preferencia para 2 sesiones. Aprobado. Se derivará a las comisiones correspondientes. Los proyectos de comunicación, declaración y de resolución se reservarán en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Senador Miscli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para pedir una preferencia para 2 sesiones del expediente 34.219, solicitado por el senador Capielo, que es un terreno ubicado en la calle Camino Viejo a Soldini, casi intersección con calle Biarritz de la ciudad de Rosario, departamento homónimo, declárese de interés general y sujeto a expropiación. Para 2 sesiones, señor presidente, esta preferencia. Además, para ingresar proyectos de declaración del senador Miguel Capielo, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la pretensión del Gobierno Nacional de instalar la cobertura universal de salud, cuyo objetivo es privatizar la salud pública diferenciando las prestaciones según el poder adquisitivo de la ciudadanía, expresando esta Cámara su alegría y beneplácito por la entrega de aportes que el Gobierno provincial realizó a las empresas de calzado de Aceval, que están en crisis como consecuencia de la decisión del Gobierno Nacional de abrir importaciones y la baja del consumo, y declarando la preocupación de esta Cámara por las declaraciones efectuadas por el señor Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, en relación a la falta de pago de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Santa Fe, todo para que sean reservados en Secretaría para tratarlo posteriormente sobre tabla, señor presidente. Del senador Emilio Jatón, proyecto de comunicación por el cual la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Ministerio de Salud de la provincia la creación del centro de Estroque, destinado al tratamiento de personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares, ACV, ya sean isquémicos o hemorrágicos, en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe. De declaración también del senador Emilio Jatón, declarando interés
la 7ª jornada homenaje al doctor Enrique Pichón Riviere y la 5ª jornada latinoamericana de psicología social a realizarse los días 2 al 5 de noviembre de 2017 en la sede de la primera Escuela de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Riviere de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizadas por la primera Escuela de Psicología Social de Santa Fe en el marco de la conmemoración de los 50 años de desarrollo institucional de la psicología social en la República Argentina, declarando de interés la muestra Memoria del Holocausto, exposición sobre Carl Lutz y la Casa de Cristal, organizada por la DAIA Filial Santa Fe, con el acompañamiento de la Embajada de Suiza en Argentina, en el marco de la presidencia suiza de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, a realizarse en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. De interés el espectáculo solidario del coro polifónico La Merced, titulado 50 años a toda orquesta, en el marco del 50 aniversario de Cáritas Santa Fe, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre de 2017 en el Centro Cultural Provincial. Todos estos proyectos también para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Del senador Borla, 2 proyectos de declaración, también para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, declarando esta Cámara de su interés la disertación Envejecimiento activo, cómo mantener un cerebro ágil, dictado por la psicóloga Agustina Chichisola, a desarrollarse en el mes de octubre de 2017 en la ciudad de San Justo, departamento de San Justo, y la adhesión de esta Cámara a los festejos del Día de la Madre, conmemoración que se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2017 en la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. ¿De quién habla? 3 proyectos de declaración declarando de interés por parte de esta Cámara los festejos conmemorativos del 10º aniversario del Centro de Día Alas de la ciudad de Ceres, departamento de San Cristóbal, a realizarse el día 28 de octubre de 2017. De interés el 21º Encuentro Regional del Libro, el Teatro y la Cultura, que organiza la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 245, Sargento Juan Bautista Cabral, de la localidad de Rufó, departamento de San Cristóbal, los días 27, 28 y 29 de octubre del 2017. Y de interés de esta Cámara, los festejos conmemorativos del 90 aniversario de la Escuela número 514, Domingo Faustino Sarmiento, en la localidad de Rufó, departamento de San Cristóbal, a realizarse el día 14 de octubre de 2017. Presidente, es todo lo que tengo para ingresar en nombre de los senadores del Frente Progresista Cívico y Social, y le damos la bienvenida a nuestro querido correligionario senador Germán Giacomino. Gracias, señor presidente. Muy bien, una foto, por favor, para que esté documentado. Vamos, de acuerdo a lo solicitado por el senador Migli, vamos a votar un tratamiento preferencial para 2 sesiones para el expediente 34.219, referido a terrenos de Soldini, con derivación a las comisiones que correspondan. Sírvanse votar. Aprobado. Los proyectos de comunicación y declaración ingresados por el senador Migli se reservarán en Secretaría para tratarlos posteriormente sobre tablas. Senador Raceto, tiene la palabra. Muchas gracias. Para pedir la preferencia para una sesión para el proyecto que lleva por número el 31.627 en relación a la expropiación en la localidad de Oliveros. Este proyecto, según lo acordado en labor parlamentaria, debería ser tratado en la misma sesión en la que se trate el proyecto de expropiación cuyo pidió también la preferencia el senador Capitani anteriormente. Una sesión, sí. Y para pedir y para ingresar los proyectos de declaración para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, la Cámara declara su interés el 8º certamen ortográfico Goricia Piccinini a realizarse el día viernes 13 de octubre del 2017 por la Escuela 491 Domingo Faustino Sarmiento en la ciudad de Caña de Gómez del departamento Iriondo. Y otro proyecto de declaración, la Cámara declara de su interés la fiesta de la tradición organizada por la Escuela 178 Juan Cañas, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en la localidad Villa Cañas del departamento General López, el primero ingresado por mí y el segundo por el senador Enrico. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a, en primer término, votar un tratamiento preferencial para una sesión para el expediente 31.627. Sírvanse a votar. Aprobado.
Los proyectos de declaración serán reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Si ningún senador va a ingresar otro asunto, es momento para efectuar homenajes. Manifestación. Senador Capitán. Senador Capitán. No, ningún homenaje, pero sí, señor presidente, quería comunicar que el jueves 2 de noviembre se estaría llevando adelante el homenaje al basquetbolista Andrés Chapu Nocioni. Un aviso parroquial. Muy bien. ¿Momento para hacer homenaje o vamos a manifestaciones? Homenaje. Bueno, entonces ahora sí, señoras senadoras y senadores, es la oportunidad para hacer manifestaciones. Senadora Berra, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Me quiero referir a un caso que ocurrió hace pocos días en el departamento San Martín, más exactamente en la localidad de Los Cardos. Un hecho que, sinceramente, cayó... Perdón. Un hecho que ocurrió hace pocos días en la localidad de Los Cardos. En realidad, quiero referirme a ese hecho hablando más que nada por el orden institucional, que a lo que me refiero. No conozco, y creo que nadie conoce de los que estamos aquí, las causas por las cuales se llevaron a cabo situaciones difíciles, porque hablar de allanamientos a una comuna y hablar de allanamiento a la vivienda familiar del presidente comunal debe seguramente implicar algún tema grave. No conozco las denuncias, no conozco lo que dicen los expedientes con respecto a la denuncia realizada en algún momento determinado de parte del presidente comunal con respecto a una empleada de la comuna, ni conozco lo referente a la denuncia de la empleada comunal hacia el presidente de la comuna. Pero sí me parece que a veces se cometen errores que deben subsanarse de alguna manera, porque creo que hubo un error gravísimo en la forma, en la manera, en el momento. Se trataba del día de las fiestas patronales de Los Cardos, donde una procesión por las costumbres del lugar se hace tradicionalmente cada año, con los festejos tradicionales que implica una fiesta patronal, y que en el momento justo de la salida de la procesión por las calles llegaran la policía con una fiscal a hacer el trabajo que debían hacer, equivocándose, creo, en el momento, porque me parece que esas son cosas que se deben respetar. Lo triste de todo esto es que, repito, digo lo que dice el presidente de la comuna, nunca le mostraron la orden de allanamiento firmada por un juez y nunca le entregaron un acta de las cosas que se llevaban de su vivienda familiar y de la comuna. Mi pregunta es si hay algún funcionario, si bien el presidente comunal fue invitado por el ministro de Gobierno, el doctor Pablo Farías, para contenerlo, diríamos de alguna manera, y tratando de explicar que la causa no es política, sino que realmente es la justicia la que actuó, y la policía, por supuesto. Me pregunto si un órgano policial tan fuerte como el Ministerio de Seguridad tomó alguna medida con respecto a este caso, si hubo una llamada de parte del Ministerio de Seguridad hacia el presidente comunal, como lo hubo solidariamente de muchísimos referentes políticos. Entonces creo que se trata de un hecho, cuando hablamos de lo institucional creo que es grave, porque no creo que cualquiera pueda recibir en su casa a la policía con orden de allanamiento sin mostrar la orden de allanamiento. Y más,
no recuperó todavía el material de trabajo, o sea que hay una comuna completamente parada, que no puede cobrar ni pagar nada. Entonces creo que sería bueno que de parte nuestra nos pudiésemos solidarizar y tratar de que desde la presidencia por lo menos se pueda citar a alguien del Ministerio de Seguridad o al ministro Puyaro para que realmente nos informe qué es lo que él puede saber con respecto al accionar de la policía de aquel día. Muchas gracias. Muy bien, senadora. No hay problema en cursar la invitación, pero solo a modo de aclaración. Cuando ocurre este tipo de hechos, el Ministerio no es notificado, es directamente el fiscal actúa con la policía y le da orden a la policía y lo lleva, pero no hay problema en invitarlo para que informe lo que puedan conocer. ¿Sí? El senador Raceto va a hacer una aclaración antes de que hable. Senador Raceto tiene la palabra. Gracias, presidente. Para confirmar que el número del expediente es el 34.347 en relación al pedido de tratamiento para una preferencia por una sesión en relación al pedido mío anteriormente. O sea, muy bien. Por secretaría entonces tomamos nota y tomamos la votación que hicimos para el 31.627, en realidad es hacia el 34.437. Correcto. Senador Micli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. 347. 34.347. Micli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para manifestar una vez más, señor presidente, la preocupación, la tristeza que tenemos por los hechos que siguen ocurriendo, por los accidentes que siguen ocurriendo en la Ruta Nacional 34. Esta madrugada, a las 3:45 de la mañana, en el kilómetro 322, con toda una lluvia, por supuesto con condiciones de mucha dificultad de transitabilidad, en un lugar que lamentablemente siempre tenemos accidentes, en jurisdicción del distrito Curupaití, terminan colisionando dos camiones de gran porte, camión acoplado de frente. Y después de esa colisión termina colisionando un colectivo por detrás a uno de los camiones que llevaba 38 pasajeros. En ese accidente terminan falleciendo 3 personas. El chofer de uno de los camiones y el chofer y el guarda del colectivo. La pregunta es ¿cuántas personas más tienen que perder la vida para que tomemos medidas, ya sea en el control del tránsito, en las obras que venimos pidiendo, en medidas de seguridad para todos los que transitamos y transitan la Ruta Nacional 34? Hoy lo hablaba con el senador Alcides Calvo, que la transita seguido, y bueno, son 7 departamentos que atraviesa la Ruta Nacional 34 en los casi 400 kilómetros que tiene, desde el kilómetro 0 en la ciudad de Rosario hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero, en jurisdicción de Ceres, 390 kilómetros, casi 400, y que se está haciendo una obra importante por parte del Gobierno Nacional entre la Ruta 19 y la idea es llegar hasta Sunchales. Está avanzada, no hay duda que eso va a mejorar muchísimo, pero seguimos con muchos inconvenientes hacia el norte de la ruta, y no conozco lo que ocurre en el sur, pero la verdad que todos estos hechos luctuosos nos siguen preocupando. Y digo, nosotros tenemos una invitación cursada al titular de la Delegación de Vialidad Nacional con asiento en la ciudad de Santa Fe, y no hemos tenido respuesta, lamentablemente. El pedido, señor presidente, sería que volvamos a insistir con esta reunión,
que este funcionario tenga la plena seguridad que aquí no lo estamos invitando ni para atacarlo, ni para hacerle pasar un mal momento. Lo que queremos es ver como representantes de los departamentos por donde atraviesa la ruta 34, los 7 departamentos en estos 400 kilómetros, tener información, llevar tranquilidad a quienes vivimos en la zona, pero a quienes transitan por esta ruta más que nacional e internacional, tan importante, donde hay tanto tránsito, y ni hablar en épocas de traslado de cargas, y que seguimos teniendo estos hechos luctuosos, estos accidentes fatales, que realmente nos preocupan y mucho, porque imaginemos lo que ocurre esto a la madrugada. Primero la asistencia, lo que tienen que hacer la red de asistencia de la salud provincial, los bomberos, las comunas, el desvío del tránsito después que hay digamos, realizar para que ya la ruta quede interrumpida el tránsito, porque tengo las fotos aquí, realmente son muy fuertes las fotos que estaba viendo. Digo, hay que desviar todo el tránsito por otras rutas que personas que vienen transitando por el 34 no conocen, con todo lo que eso significa. Cargar a otras rutas con mayor tránsito, bueno, toda una cuestión que gracias a Dios no ha habido otros accidentes, pero la pregunta también es qué hubiera pasado con estos 38 personas que iban en el micro. Digo, estas son cuestiones que definitivamente nos tienen que llamar la atención, y a los funcionarios competentes manifestarle que queremos ayudar, que queremos tener la información, que queremos proponer, que queremos ver cómo podemos avanzar, como por ejemplo lo están haciendo después de tantos pedidos que hemos hecho, en medidas de seguridad, en dársenas de estacionamiento. Están por lo menos en el departamento que represento, la están haciendo en Arrufó, en el ingreso, y ahora en La Rubia, que es algo que venimos pidiendo de hace muchos años, y que son como mínimos medidas que tendrían que tomar para evitar cuando ingresa un colectivo, cuando tienen que bajar gente, cuando tiene que parar un camión, más en días de temporal como los que estamos viviendo en estos días. Pero en definitiva, señor presidente, manifestar mi preocupación, mi tristeza por estos hechos que están ocurriendo, y el deseo de que el funcionario de Vialidad Nacional concurra a esta Cámara para que podamos reunirnos, para que podamos charlar, para que podamos intercambiar opiniones y ver en qué podemos ayudar para acelerar cualquier gestión que nos permita mejores respuestas hacia todos los que transitan miles y miles de vehículos todos los días la Ruta Nacional 34. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senador Calvo. Sí, quería aclararle que hemos cursado la invitación correspondiente y que es muy probable que en las próximas semanas tengamos funcionarios de Vialidad Nacional concertando la reunión solicitada. Senador Calvo. Gracias, señor presidente. También en el mismo sentido, la verdad que comparto en casi, decir, prácticamente la totalidad de los conceptos que ha dado a conocer el senador Micli. Lo hablamos en labor parlamentaria, la Ruta 34 se ha transformado realmente en una vía de comunicación de mucho tránsito pesado. Y bueno, y es así. Hay una obra que es una autovía que en una primera etapa incluye la localidad o la intersección de la autovía Ruta 19 con la ciudad de Sunchales. También se preveía hasta la provincia de Santiago del Estero este programa de ruta segura, que son carriles adicionales. Pero hoy la verdad que creo que cuando se suscitan este tipo de siniestros, de accidentes, prácticamente hoy es a diario, porque en el día de ayer ocurrió otro, a la par de esta madrugada. Antes de ayer también hubo un accidente con tránsito pesado, y esto está notando que está cambiando totalmente la característica de la Ruta 34.
pero sería bueno y me pone contento de que, bueno, se vaya a establecer, porque a la par de ver cuál es el plan de trabajo que tiene para todo lo que es la ruta, esta importante vía, hay dos temas muy concretos. Uno de ellos es que no se conoce todavía en este momento, porque hay un cierto grado de incertidumbre, si va a ser autovía o autopista. Hoy, después de este accidente que planteaba Felipe, bueno, todos los medios de comunicación empezaron a plantear cuál era el verdadero proyecto ejecutivo que se está llevando adelante, a pesar que las obras están en ejecución, mucho más lento de lo que se había establecido en una primera etapa, y esa va a ser la primera pregunta, y ver también la alternativa de Ciudad Sunchales hacia el norte, cuál sería el plan de obras públicas. Sabemos que hay algunos obradores que se están instalando y demás. Y el otro gran interrogante que se está dando, y esto es que también ya hemos visto y también lo planteó Rodrigo Borla, es el tema de qué van a ocurrir para los servicios, o si esta ruta va a seguir siendo concesionada como estaba preestablecida, y está establecida, porque allí está la fuente laboral de muchas familias, de muchos empleados, y que están allí en una situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, me parece que además de ser lamentable esta siniestralidad que estamos teniendo en todas las rutas del país y en la provincia, bueno, esto me parece que amerita realmente tener como Poder Legislativo, y en lo que nos compete a nosotros, esta información, porque vuelvo a recalcar, no es un accidente más, es una situación que se está tornando sumamente peligrosa, y bueno, y esto yo creo que se tiene que dar una respuesta de alguna manera, a ver de qué forma se puede estar controlando. Otro de los flagelos que estamos teniendo, y que nosotros lo hicimos a través del programa Jóvenes al Senado, que se han multiplicado la cantidad de paradores, propio también del cambio de la fisonomía de la Ruta 34, con muchos camiones, y que están parados y se estacionen en cualquier lugar. Entonces son otra de las cuestiones que hay que empezar a plantear como por la característica de esta nueva vía. Así que bueno, ojalá podamos tener la reunión lo antes posible, porque también, de la misma manera que lo ha dicho Felipe, aquí no es nada de ponerlo en una cuestión de una mesa examinadora ni nada por el estilo, solamente en qué nosotros podemos contribuir para que esto, bueno, tenga la solución, que se pueda dar también las autorizaciones para las habilitaciones parciales, porque hay más de 20 y pico kilómetros de autovía ya terminada, y yo no quisiera ocurrir lo que le está pasando a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Donde hay rutas concesionadas y prácticamente terminadas, y las malezas están cubriendo toda la obra en sí. Entonces, estas son las preguntas que están haciendo toda la gente común, los dirigentes, los medios de comunicación, y los que de alguna manera u otra están usando de una vía de comunicación tan importante como se lo ha planteado, ¿no? Que es la ruta de la producción. Gracias. Gracias, senador. Senador Sosa tiene la palabra. No. Bueno, senador Enrico. Senador Enrico tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Luego, simplemente una manifestación también en el sentido de un tema que no tiene nada que ver con el tránsito, pero bueno, entonces, señor presidente. Senador Marcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que la realidad por la que atraviesa la Ruta 34, en algunas veces nos tocó transitarla y francamente nos imaginamos el riesgo que esto seguramente estará implicando en esa zona. Y bueno, en la parte donde nos toca vivir a nosotros también existe una ruta nacional que es la número 11. Aquí yo manifesté que un día a la tardecita, mejor dicho, a las 10 de la mañana mataron a un profesor de una escuela técnica, y a 500 metros, a las 6 de la tarde, falleció un joven que circulaba en una motocicleta. Eso fue en una jornada. En otra ocasión, entre las ciudades de Reconquista y Avellaneda, colisionaron 22 vehículos en un solo accidente. Hace aproximadamente 10 días
en la parte rural de la ciudad de Avellaneda a las 12:40. Sobre Ruta 11 colisionaron 3 camiones. Un camión de una empresa de Las Toscas, que es muy conocida, y 2 camiones que circulaban en dirección contraria con tubos de hormigón, que un camión terminó incendiado y por supuesto que lamentablemente su chofer absolutamente calcinado, porque si bien policía, bomberos y el servicio de ambulancia se hicieron presentes en minutos más, fue imposible sofocar el incendio que se generó en la cabina del camión que conducía un señor de Las Toscas de 38 años de edad. Y la verdad que, digamos, no sabemos de qué manera tratar de lograr sensibilizar a los responsables de las rutas nacionales. Hace algún tiempo contaba que en la zona de Florencia la calzada de pavimento está más baja que las banquinas. Por lo tanto, cuando llueve, usted circula, digamos, por un canal que no tiene profundidad, pero que de estabilidad tiene lamentablemente muy poco. O sea, si en algún momento hay alguna intervención, es para fresar, para rascar, y además dejan digamos, todas las rayas, que manejar es difícil, que hace un ruido tremendo, y que es la respuesta que venimos recibiendo de parte del Estado Nacional. Creo que es de conocimiento público que de una manera muy llamativa se empezó a construir una autovía desde Formosa capital hacia el sur, en la ruta nacional número 11. Pero nos tocó hace unos 40 días recorrer esa zona por cuestiones particulares un fin de semana, y ahora ya toda esta obra está bien cubierta por una hermosa vegetación, y hay algunas máquinas que están estacionadas en algún lugar, algún camión que está semi abandonado. Por lo tanto, esta autovía da toda la sensación que por el momento no tiene avances más, parece una obra abandonada. Tal vez uno está equivocado, pero es lo que uno observa cuando circula y cuando puede mirar con detenimiento cuál es la realidad. Hablarles de lo que es el vínculo entre Reconquista y Avellaneda, con un puente de solamente 2 manos, que, como lo dijimos aquí, contiene tránsito local, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, vehículos de mediana tonelaje, digamos, mediano peso, pero también circulan camiones paraguayos, brasileros, chilenos, bolivianos, y todo debe pasar por 2 únicas manos. Entonces uno no sabe si rezar, si poner balizas, porque cuando te prende el semáforo en rojo no sabes si frenar, porque primero tenés que mirar por el espejo para atrás, que no venga alguien de atrás y te lleve puesto, como lamentablemente ocurrió. Por lo tanto, creo que este problema que se plantea respecto de la Ruta 34 también debería incorporarse en la situación de la Ruta 11. Me pone contento que acá el amigo, el señor senador del departamento Vera, es plenamente consciente de esta situación. Seguramente en su región deben ocurrir situaciones parecidas. Me llama la atención, decía, que esté la autovía en construcción desde la 19 hasta Sunchales. Pero lo cierto es que en nuestra región los problemas se multiplican. Se hablaba de la autovía de Santa Fe hasta Emilia como primer tramo, después de Emilia San Justo, segundo tramo, y desde ahí ruta segura. Y lo que también es llamativo, que ningún medio de comunicación toma registro de esto. A veces hay otra cosa mucho más pequeña, que son Noticia Nacional,
pero rutas que nadie le hace mantenimiento. La Ruta Nacional 11 se pavimentó cuando yo nací, en el año 1958. Y es la verdad. Los medios nacionales parece que no se enteran de que algunos dicen que ¿será que nos conviene reclamar tanto a nosotros? Dice, ¿no será que me conviene más instalar una fábrica de ataúdes? Digo, porque no hay forma de que se encuentre una reacción, y lo triste y preocupante es que cada día o cada semana uno necesita circular de un lugar al otro, y quedó, bueno, como frutilla del postre lo que expresaba acá el senador Giacomino, que van a levantar el cobro de peaje, y en nuestra región tiene un grupo numeroso de empleados que trabajan, y sumando en toda la provincia se hablaba de muchas personas que van a quedar sin su lugar, sin su puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos un panorama realmente desconcertante, y creo que vale la pena dialogar con esta autoridad, que ojalá no nos responda lo que nos ha respondido en su momento, porque también lo hemos planteado dentro de lo que es la incorporación del norte de la provincia al Plan Belgrano, y no nos olvidamos de la respuesta de José Cano cuando dijo que la Ruta 11, digamos, era una ruta media secundaria, era una ruta, como que la que tenía inversiones fuertes, iba a tener fuertes inversiones, era la 34 y la 33. Tal es así que el peaje ni lo han modificado, al contrario lo bajaban. Antes nos cobraban 8 pesos, nos cobran 5 pesos, pero el tema es que todavía hasta ahora cortan el pasto, que es importante porque por ahí la maleza genera riesgo de animales que a veces crucen imprevistamente. ¿Y qué nos van a contar? ¿Qué le van a contar al senador Baucero de las cosas que se nos atraviesan en el camino? ¿Qué nos van a contar a nosotros, que otra vez tenemos inconvenientes que gracias a Dios lo pudimos superar? Digo, qué bueno que sería que en algún momento alguien tome las riendas en el tema vial, y nacional me refiero, y empiecen a cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias, senador. Mili pidió una intervención con este tema. Sí, señor presidente, sí, si me permite. Tiene la palabra. No, que digo, en el mientras tanto, ¿qué hacemos para evitar o tratar de bajar los riesgos de la siniestralidad? Yo no soy para nada especialista, pero, por ejemplo, en días como los que tuvimos estos días, y todavía persiste el mal tiempo, con temporal, con llovizna, con calzada resbalosa, con todos los inconvenientes que trae, no tenemos destacamento de gendarmería, pero no tenemos ni siquiera controles, señor presidente, como para que podamos, de alguna forma, como se toman medidas para los fines de semana o los feriados largos con el tema del tránsito pesado, tomar medidas, porque esto no ocurre, podría ocurrir de día también, pero ocurre justamente a las 3:45 de la madrugada, donde ya está el cansancio, es una colisión frontal, donde hay muchísimos inconvenientes. Entonces, estas cuestiones de medidas preventivas, que en el mientras tanto, hasta que podamos avanzar con la terminación de la autovía o la autopista, definiendo el proyecto, la ruta segura y todas las cuestiones, venimos señalando que en muchas partes, y en esas partes, hay que repavimentar la calzada porque está muy deteriorada. Podría ser también, eso es uno de los inconvenientes y demás. Digo, en el mientras tanto, tomar medidas que eviten justamente estos accidentes fatales, que gracias a Dios, lo reitero, hubiera podido ser mucho peor por la cantidad de pasajeros que llevaba el colectivo que se desplazaba. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senador Enrico tiene la palabra. Presidente, el senador Raceto quiere hablar de las rutas, así que me parece que continúe él. No sé si a usted le parece. Bueno, senador Raceto tiene la palabra. Presidente, si nos va a visitar o se va a dar a formalizar alguna entrevista con algún funcionario de Vialidad Nacional, sería importante que nos comenten, porque
distintos senadores planteamos distintas particularidades que nos competen en cada uno de nuestros departamentos. Sería bueno que nos presenten el plan completo de la provincia para que tengamos, porque en mi caso también obviamente estoy interesado por la ruta 34, pero también tenemos la 178, la 11, la 9, la autopista Rosario-Córdoba. Entonces me parece que una decisión buena sería que nos presenten las distintas intervenciones que tienen programadas o ejecutándose en todas las rutas nacionales en toda la provincia. Sí. Bueno, sí, lo vamos a tener en cuenta, senador, pero de cualquier manera ya le hemos mandado las versiones taquigráficas cuando lo invitamos y, digamos, obviamente hay distintos planteos de distintas rutas, así que seguramente hablaremos sobre todo el plan vial nacional en la provincia. Senador Enrico o Giacomino. Sobre el mismo tema. Sí, señor presidente, para sumar a lo que decían los señores senadores, ya en la cabina de peaje, por ejemplo, de lo que es el corredor Buenos Aires-Rosario, existe en las cabinas ya qué cantidad de familias se van a quedar sin trabajo después de la nueva concesión. El sistema de los peajes tiene una concesión que es cada 5 años, generalmente es el mismo dueño, nada más que van cambiando el nombre, y en cada cabina hoy los dos gremios que involucran a los trabajadores de peaje ya informan que en algunos de los casos dejarán algunos corredores sin prestar servicio debido a que no cuentan con la infraestructura y no les cierra el costo de los mismos. Sería importante también tener una reunión con los representantes de los trabajadores para ver también el lado del por qué ellos anuncian ya de antemano que entre el mes de diciembre y enero quedarían 2.500 familias en la Argentina sin trabajo en las distintas rutas nacionales. Muy bien. Vamos a tomar nota de eso. Si plantea concretamente una reunión, lo invitamos para que en algún momento se acerquen a conversar con nosotros. Muy bien, ahora sí, senador Enrico. Gracias, presidente. Hace unos días usted recibió como presidente de la Cámara de Senadores, conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados, a una delegación de ADESA y de FESECO, que son gremiales de centros comerciales santafesinos, y al papá de un chico muerto en un robo, Enrique Bertini, de la ciudad de Rosario, que se acercaron a la legislatura santafesina pidiendo por el tratamiento de leyes que fueron motivo de un reclamo que se hizo el 19 de septiembre pasado, una campaña que se llamó 19S, donde en 23 localidades de la provincia diversas instituciones de todo tipo, públicas, bibliotecas, escuelas, asociaciones, hicieron un pedido unánime a nosotros los legisladores santafesinos para que tratemos algunas leyes que tienen que ver con la impunidad o la inseguridad en nuestra provincia. Y yo quisiera manifestar que es necesario que nosotros los legisladores tomemos estos temas. De hecho, la Cámara de Senadores, sobre esas 5 leyes que están reclamando, hemos votado ya 3 que están en la Cámara de Diputados, las otras 2 están aquí en el Senado. La importancia que tiene de que demos respuesta, porque es incómodo que tenga que venir el padre de un chico muerto a la legislatura a pedir que traten leyes que hace 7, 8 años que están dando vuelta entre una Cámara y la otra y no le damos respuesta. También debió haber hablado para mí con el ministro de Justicia de la provincia, que hace 2 años que está en función y no logró todavía lograr una sola ley en materia penal de todas las que se han presentado. Pero el llamado es a nosotros los 69 legisladores que tiene esta provincia, y creo que el Senado de la provincia, que ha sido la Cámara que más dinamismo ha tenido en materia de legislación, porque hemos aprobado 3 veces reforma al Código Procesal Penal, 2 veces hemos aprobado el Código de Falta, 2 veces hemos aprobado la ley de narcomenudeo y otras tantas iniciativas que están en la mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos que seguir haciendo fuerza para que esto no sea una situación incómoda, ¿no? Que no tengan que reclamar las instituciones, que no tengan que reclamar los ciudadanos de a pie a nosotros los legisladores que somos elegidos y nos pagan para hacer esto, hacer las leyes, modificarlas si corresponde,
tengamos que tratar estas leyes. Así que yo sé de la vocación que tenemos todos los legisladores, que hemos generalmente votado por unanimidad estos cambios legislativos, pero tenemos que seguir trabajando y haciendo fuerza porque hay una demanda muy fuerte de la sociedad. En cualquier encuesta del país que se haga, el tema más trascendente es el tema de la inseguridad, la desprotección que vive la ciudadanía, el temor que provoca también ver que el que delinque vuelve a delinquir sigue en la calle, y esto es un llamado también para la justicia, para los fiscales, para los jueces, pero en lo que corresponde al rol nuestro como miembros exclusivos de un poder del Estado como es el Poder Legislativo, insistir con estas leyes y que, si es posible, antes de fin de año, esta Cámara de Senadores cumpla y vote las 5 leyes que está reclamando la ciudadanía. Nos faltan nada más que 2. Las mandemos a la Cámara de Diputados, que sean los diputados los que tengan que dar explicaciones de por qué no tratan las leyes. Muy bien, gracias, senador. Si ningún otro senador va a hacer manifestaciones, vamos. El senador Traferri está pidiendo. Senador Traferri, tiene la palabra. El senador Kaufmann Ricardo va a hacer un homenaje. Muy bien. Presidente, me ha solicitado la autoridad del bloque que me refiera, con gusto me sumo a esta manifestación. Para nosotros es un prócer y para otros no, el general Perón, que cumple años el 8 de octubre, y para nosotros es una fecha fasta, y para otros nefasta el 17 de octubre de 1945. Y bueno, entonces nos referimos a esta personalidad que de cualquier manera nadie lo negará que lo es, una personalidad destacada, para nosotros iluminó el siglo en que vivió, como las estrellas que por ahí surcan el cielo y se detienen para iluminar el escenario, y un hombre criollo, nacido en la localidad de Lobos, argentino por el que como buen argentino corría sangre diversas, tanto indígena como criolla, uruguaya, genovesa, escocesa y vasco-francesa. Y con esa mezcla fue un hombre que tenía dotes de estadista y también de economista. Cuando le compró en nombre del Estado argentino los ferrocarriles a los ingleses, en las negociaciones fueron muy arduas. Él intervenía a veces con su ministro de Economía, Miranda, que peyorativamente le decían el almacenero Miranda, porque no era un economista de teoría, pero de negociaciones sabía. Bueno, se quedaron como parte accesoria de los ferrocarriles con los campos accesorios, que no lo habían tenido en cuenta los ingleses, y que significaron muchos miles de hectáreas que luego fueron repartidas entre productores argentinos a precios de fomento, e iniciando así una incipiente reforma agraria que después nunca se terminó de hacer en este país, ni se termina. Es el único presidente en la historia nacional que la voluntad popular durante el siglo XX ungió durante 3 ocasiones. Fue creador de la nueva ideología ubicada en la tercera posición, distante de los imperialismos reinantes, circunstancia que quizás evitó que el país en determinados momentos de su transcurrir llegara a irse hacia alguno de los extremos, aunque muchas veces no se pudo evitar que la extrema derecha tomara por la fuerza el poder. En su carrera militar fue un brillante deportista que no ha sido resaltada porque no gozó de la estima de los medios hegemónicos que gozaron otros políticos. Se destacó en la equitación, en la esgrima, en el boxeo fue campeón argentino de boxeo del ejército.
alpinismo, otros deportes, y fue autor de numerosos libros de historia militar, de estrategia y de ensayos sociopolíticos y filosóficos, cuya cantidad de volúmenes yo la he ofrecido a esta Cámara y se la voy a volver a ofrecer para traerla desde Buenos Aires en sus últimas ediciones. Son 30 y pico de volúmenes y creo que puede aportarle a cualquier político de cualquier signo unas provechosas enseñanzas. Fue agregado en el exterior en Embajada Argentina en representación del Ejército y eso le permitió ser un profundo analista en los sistemas políticos y filosóficos de su época, inclusive en Europa, a la que fue destinado como agregado militar, tanto en Alemania como en Italia, para estudiar el fenómeno que se estaba produciendo allí con los nuevos gobiernos y con la guerra. Vivió 18 años en el exilio forzado y como hombre del destino integró la trilogía de los nacionales San Martín, Rosas y Perón, que estaban destinados, los dos primeros, a morir en el extranjero en el destierro. Y Perón rompió la constante histórica y pudo regresar a su país, traído por su propio movimiento, que se organizó dentro de una dictadura militar cruenta, para poder en paz obtener con la organización del partido peronista y llevarlo al mayor volumen de un partido político en América, en toda América, más que los partidos tradicionales estadounidenses, de afiliados, para empujar a la dictadura a que aceptara la legalidad del peronismo. Hasta entonces, desde su caída en el 55, mantenido en la ilegalidad junto a su líder. Se inauguraron en los mejores años del peronismo 120.000 obras públicas y por primera vez los trabajadores tuvieron derechos incorporados a la Constitución, al igual que los niños y los ancianos. La democracia argentina le debe, sobre todo, la dignidad de la ciudadanía y la de la mujer, a quien se le otorgó el derecho de elegir y ser elegida, y la de los obreros, cuyos hijos pudieron recibirse de profesionales en las universidades argentinas. Se nacionalizó el Banco Central, los ferrocarriles, los teléfonos, el agua, el gas y todos los servicios esenciales del país que estaban en manos privadas extranjeras. Estableció el aguinaldo y las vacaciones obligatorias y la Argentina se desarrolló como potencia al ser el quinto país del mundo en desarrollo nuclear. El país tuvo la cuarta flota mercante más importante del globo y Aerolíneas Argentinas se transformó en una de las principales líneas aéreas. En 1951 realizó los primeros Juegos Panamericanos y nuestro país se impuso en el medallero con varios oros, platas y bronces. Se desarrolló la más fenomenal medicina preventiva, terminando con las enfermedades endémicas. Todas las embajadas argentinas tuvieron un delegado obrero encargado de la confraternidad de los pueblos del mundo. Argentina fabricó locomotoras y vagones y también aviones de combate, Pulqui 1 y Pulqui 2. Puma, la primera motocicleta, la camioneta justicialista y el rastrojero. Los artefactos para el hogar que antes se importaban eran todos nacionales. Fue el primer presidente industrialista. A través de una política de silos donde hoy está Puerto Madero, se almacenaba el cereal de exportación que el Estado compraba a los productores y exportaba cuando los precios eran más convenientes a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Nació en el siglo XIX, gobernó en el XX y su foto gana elecciones en el XXI. Es el hombre de 3 siglos. A Perón lo analizaron muchas veces desde el extranjero,
historiadores extranjeros como un fenómeno que los apasionó realmente, tanto que algunos, como suele ocurrir desde una posición crítica y objetiva, terminan haciéndose apasionados del personaje que estudian. Y hay algunos de ellos, así como hay otros que lo odiaron siempre. Leo una frase: no dejen que la Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras ella a toda América Latina, decía Winston Churchill en la conferencia de Yalta de 1945, cuando las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial se aliaron para dominar el mundo y dividírselo en dos pedazos. Y en 1955, el mismo primer ministro que he mencionado, inglés, en discurso en la Cámara de los Comunes, decía: la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel, ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Eso lo decía cuando acababan de derrocar a Perón, y cumplieron al pie de la letra esa consigna del líder inglés, que también después de muerto le cortaron los brazos y hicieron escarnio con su cadáver, y también, por supuesto, y lo siguen haciendo, con su memoria. A todo eso, y hay que agregarle que su nieto, ante el Parlamento británico, el 21 de junio de 1982, estamos hablando de cuando habíamos tomado las Malvinas, decía: a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Consecuente con su ADN. Bueno, dice un concepto de Lyndon LaRouche, uno de los autores que había estudiado la situación argentina, en el libro Argentina, Polo Industrial de Iberoamérica. La Argentina había demostrado ante el mundo su asombrosa capacidad, con alto grado de desarrollo industrial y avanzada tecnología, exhibida tan solo con la construcción de un avión a reacción, el Pulqui, convirtiéndose así en líder del tercer mundo. Esto hacía que Argentina, con 10 años más de gobierno peronista, se convertiría en el líder industrial de Iberoamérica. Por ese motivo era necesario su derrocamiento. En 9 años había llegado hasta ese punto. En 10 años más se convertía en el líder de Iberoamérica. Y eso era lo que había que impedir. Si Argentina mantuvo aún así su alto nivel de industrialización, dice este autor extranjero, eso fue debido a las políticas desarrolladas en todos los órdenes por el gobierno del general Perón. Y recientemente el diario El Litoral, que no está su representante, que nos honra con su presencia siempre, ya viene, bueno, usted le cuenta. Bueno, que lo leemos, y que el lunes 11 de septiembre pasado, 2007, publica una entrevista a el doctor Alain Rouquier, que es uno de los latinoamericanistas más destacados de Occidente, dice El Litoral, cuya producción intelectual ha dejado marcas profundas en la ciencia política, la sociología y la historia de América Latina. Este historiador francés, Alain Rouquier, en su último libro, El siglo de Perón, trata de entender la aparición del peronismo y el porqué de su permanencia, 70 años de historia y 7 presidentes. Y le entrega la Universidad del Litoral el título doctor honoris causa a este autor de indudable imparcialidad, pero que parece ser a veces, si uno lee sus respuestas a los reportajes, uno de aquellos que al final se apasionan
con su biografiado y con los personajes de su estudio. Le pregunta el periodista del Litoral, ¿qué cosas tiene el peronismo que le ha permitido perdurar tanto tiempo? Dice Ruquier, es la pregunta esencial que trato de responder en el libro. Hay por lo menos 3 razones de peso y otras coyunturales, como la Segunda Guerra Mundial, que le dio una extraordinaria oportunidad a la economía argentina. Lo que le aporta Perón al país, quizás en contra de sus compañeros militares en 1943, es la creación del estado de bienestar, al mismo tiempo que trata de controlar a la clase obrera con los sindicatos únicos y estatizados. Desde la Secretaría de Trabajo promulga leyes provocadoramente progresistas como el Estatuto del Peón, que fue considerado una violación de los derechos de propiedad por los latifundistas y grandes propietarios, y lo crea en una dictadura militar, a punto tal que la Unión Democrática lo acusaba de dar esas dádivas para ganar elecciones. No era para eso, lo sigue diciendo este autor francés, sino para que el país estuviera en paz y no hubiera ni una revolución, ni un estallido social, ni la llegada al poder de un frente popular. Estas medidas fueron muy fuertes en un país con una grieta enorme entre los ricos y los pobres, con una clase obrera muy maltratada, abandonada y marginalizada, que no había participado nunca en la renta nacional. Estas transformaciones descubren otra Argentina, que no era blanca, ni europea, ni culta, una Argentina verdadera, no de mitología como fue la del Centenario. El tercer punto, prosigue diciendo este autor francés, es el antiperonismo visceral, con sus excesos de lenguaje y de acción, que fortaleció al peronismo. Perón apareció como el portavoz de la oposición a una sociedad y a un sistema que no dejaba lugar a los pobres y a los trabajadores. Además, aunque pueda parecer no estructural sino anecdótica, es sumamente importante su capacidad táctica, que tiene una expresión muy importante: siempre hay que cabalgar sobre la ola. Esto no nos hace favor, porque dicen que el peronismo es pragmático y no se atiene a ciertos principios, y algunas actuaciones del peronismo en los gobiernos de otros peronistas que sucedieron a Perón parecen corroborarlo. Pero acá se le sigue preguntando a estas cosas, ¿qué cosas hace que hoy el peronismo siga vigente después de estas mutaciones? Dice Ruquier, Perón hizo una ruptura con la cultura nacional anterior y le dio al país una nueva, de mayorías contra minorías, pero fundamentalmente antiliberal. El antiliberalismo de Perón es permanente. No significa que todos los gobiernos peronistas hayan sido antiliberales, pero siempre tiene un componente antiliberal. Y esa nueva cultura nacional es un punto de identidad. ¿Se acuerda de Osvaldo Soriano, al que le preguntaban si militaba en política, del personaje de Osvaldo Soriano, al que le preguntaban si militaba en política, y respondía que nunca lo había hecho porque era peronista? Esto significa que para muchos sectores ser argentino y ser peronista es lo mismo, que es el colmo de la argentinidad. Muchas veces se habla de política y no se tiene en cuenta lo que es la cultura nacional que Perón transformó y que es verdadera. Lo que quería era que los proletarios participaran del consumo de la clase media. Eso es el peronismo, y por eso fue tan querido y hubo tanta lealtad. Y como dice el periodista, como cada vez que pierde el peronismo hay una parte de la sociedad que decreta la muerte del peronismo. Dice el autor francés, ha muerto muchas veces y siempre ha resucitado. El peronismo es un poco el ave fénix, y esa figura utilizo en el libro. ¿Por qué hubo tantos golpes de Estado? Porque aunque no lo dijeran, querían erradicar el peronismo y fracasaron. Y los gobiernos civiles tampoco tuvieron éxito. Un gobierno entre 1946 y 1955, partiendo de un país tan pobre, injusto e independiente como el que después se sufrió, supo construir una nueva Argentina justa, libre y soberana, modelo para todas las naciones de América. Bueno, y no me parece que
estas palabras de un extranjero imparcial no sean el mejor quizás homenaje a el nacimiento de este líder de un partido político argentino que tuvo la grandeza que no todos tienen de no volver después de 17 años de exilio con ánimo de venganza, como no tuvo tampoco ánimo de lanzar el país a una guerra civil cuando se lo intentó derrocar. En su momento, en el 55, él renunció porque dijo, si la cosa es conmigo, me voy. Bien, los dejo porque veo que están un poco cansados algunos. Bueno, esto es para el que quiera tomarlo, el que no lo deje. Así que, bueno, nosotros son nuestros espíritus tutelares, así que le rendimos homenaje para contrarrestar un poco esas macabras imprecaciones, amenazas, más allá de lo divino con que quieren perseguir a nuestros líderes. Tanto Eva Perón, que se hizo escarnio de su cadáver, como Perón, parece que hay chacales que quieren seguir con aquellos que han encabezado las reivindicaciones del pueblo. Entonces nosotros no tenemos más que usar la voz que nos queda para equilibrar un poco su memoria. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Vamos a dar por secretaría lectura a los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas. Expediente 35.772, proyecto de comunicación. Senador Capitani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar que se den por leído y pasemos a votación todos los proyectos de declaración, pedido de informe, de resolución y proyecto de comunicación, salvo que un senador quiera hacer uso de la palabra en algún proyecto. Bueno, vamos a poner a consideración lo que propone el senador Capitani y vamos a votar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de comunicación, declaración, resolución y pedidos de informe. Perdón, pide sí. la palabra porque se va a exponer en el proyecto Capitani. ¿Cómo? Pide la palabra. Sí, senador Raceto, tiene la Sí, palabra. en relación a 3 proyectos de declaración, creo, si no me falla la memoria del senador Capilo, yo voy a pedir la abstención, por eso pediría que se voten por separado. Bueno, le vamos a aceptar de esas, con la excepción, votamos en conjunto, con la excepción de los 3 proyectos que ha mencionado senador Raceto. Se vota el pedido de abstención. Se vota el pedido de abstención del senador Raceto para los 3 proyectos del senador Capilo. Aprobado. Votamos el tratamiento sobre tablas en primer lugar. Aprobado. Vamos a votar entonces, con abstención del senador Raceto, los proyectos de comunicación, declaración, resolución y pedidos de informe. Sí, van a votar. Aprobados. Preferencias. Vamos entonces a continuar con la lectura de los asuntos con pedido de tratamiento preferencial. Preferencia. El número 1, expediente 35.227, no cuenta con despacho de comisión, pero se había acordado tratamiento sobre tablas. Sí, vamos entonces a votar en primer lugar el tratamiento sobre tablas. Se vota el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Senador Calvo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que la Cámara se constituya en comisión. Muy bien, vamos a votar que la Cámara se constituya en comisión. Aprobado. Estamos en comisión. Senador Calvo. Senador Calvo, tiene la palabra. Es para solicitar que se tome como despacho el dictamen de la Comisión de Educación que tiene el texto original que se había presentado originalmente. Bueno, vamos a votar entonces como dictamen de comisión, el dictamen de la Comisión de Educación. Sí, van a votar. Aprobado. Senador Calvo. Es para proponer que se levante el estado de comisión. Muy bien, se vota el levantamiento del estado de comisión. Aprobado.
Ahora sí, vamos a votar el proyecto de ley en general. Sírvanse votar. Aprobado. Vamos a votar el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. El artículo 6 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunicará a la Cámara de Diputados. Preferencia número 2, referencia expediente 35.009, autoría del señor senador Calvo, sin despacho de comisión. Senador Calvo, senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y es para solicitar renovar la preferencia por una sesión. Muy bien, vamos a votar tratamiento preferencial para una sesión para este expediente. Se vota. Aprobado. Preferencia número 3, referencia expediente 34.422, autoría del señor senador Cornaglia, faltándole el despacho de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Senador Traferri. También, gracias, señor presidente, vamos a renovar la preferencia por una sesión, ya que tiene, dictamen de 2 comisiones, ¿no? Muy bien. Se vota tratamiento preferencial para una sesión para este expediente. Aprobado. Asunto número 4, referencia expediente 35.318, autoría del señor senador Marcón, contando con presupuesto de Hacienda, faltando el despacho de Asuntos Constitucionales. Muy bien, senador Migli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Habíamos acordado 2 sesiones, pero le agradezco al senador Traferri y al senador Raceto, porque a pedido del senador Marcón, habida cuenta que ya han avanzado en lo que es la redacción final de este proyecto, vamos a solicitar una preferencia para una sesión, señor presidente. Muy bien, ponemos a votación tratamiento preferencial para una sesión de este expediente. Aprobado. Número 5, referencia expediente 35.591, autoría del señor senador Traferri, sin despacho de comisión. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vamos a solicitar una preferencia para 2 sesiones este proyecto de ley. Bien, ponemos a votación tratamiento preferencial para 2 sesiones para este expediente. Si no se votar. Aprobado. Preferencia número 6. Informo a los señores senadores que la presente cuenta con despacho de presupuesto y Hacienda y se iba a solicitar el tratamiento sobre tablas. Senador Enrico, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito que la Cámara se constituya en comisión o el tratamiento sobre tabla, primeramente. No, si tiene despacho de presupuesto y Hacienda, no hace falta poner la Cámara en comisión. Solamente hay que votar el tratamiento sobre tabla. Sí, señor presidente, pero sobre el despacho de la Comisión de Presupuesto hay un agregado. Por eso solicitaría que se ponga... No, lo podemos hacer en el momento de tratamiento y modificamos el artículo en la votación en particular. Hay artículos agregados. Sí, bueno, ¿lo leo? Agréguelo, sí. Pero... Sí. Vamos a votar primero de todos, vamos a votar el tratamiento sobre tablas. Ponemos entonces a votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Ahora sí estamos tratando el proyecto de ley. Vamos a votar en general. Sírvanse votar. Aprobado. Ahora vamos a votar en particular. Haga el agregado, yo lo anoto y lo hacemos votar. Y un artículo más. Vamos a agregar un artículo. Son artículos, sí, algunos párrafos. Yo diría que sería mejor que, más rápido que constituirla en comisión, acercar las modificaciones por secretaría, se tengan por incorporadas y se voten después. No, acerque el texto. ¿En qué artículo es la modificación? En el 1, en el 4, en bueno, el 7. entonces, digo, porque ya tuvo paso ¿hay consenso para eso? Yo no sé si fue tratado las modificaciones. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con las modificaciones? ¿Las conocen los senadores? Muy bien. Acerque las modificaciones y votamos con las modificaciones. Las leemos. No hay agregado de más artículos. Sí, hay algunos artículos de más, señor presidente. Vamos a votarlo así. ¿Dónde hay modificación? En el artículo 1, artículo 4. Sí, ¿cuál más? Y se agregan artículos. Bueno, vamos a votar el proyecto de ley en particular con modificaciones
introducidas en el artículo 1, en el artículo 4 y además con el agregado del artículo 10, no, del artículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Votamos entonces en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Sírvanse levantar la mano, por favor, porque no veo muchas manos. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo décimo primero, aprobado. Artículo décimo segundo, aprobado. Artículo décimo tercero, aprobado. Artículo décimo cuarto, aprobado. El artículo décimo quinto es de forma. Por lo tanto, el proyecto obtiene media sanción y se comunicará a la Cámara de Diputados. Sí, tiene la palabra senador Enrico. Déjeme, señor presidente, por lo menos informarle por qué. O sea, este proyecto recibió despacho de la Comisión de Presupuesto, iba a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales para agregar cuestiones que no eran de naturaleza hacendal. Como no tuvimos oportunidad de reunirnos, se hicieron aquí, se consultaron con el senador Calvo, que un poco ha sido el que ha hecho el despacho. Básicamente, y agradezco a los senadores esta ley que es importante para nuestro departamento, declara zona de emergencia de desastre a las cuencas hidrográficas del departamento General López, las menciona, y podemos resumir que la ley tiene cuatro objetivos importantes. Primero, agiliza los trámites internos de contratación para la realización de obras y trabajos públicos, adquisiciones, compras. En el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4 autoriza a poder hacer las obras, las contrataciones con la firma con mayor rapidez y logra una serie de excepciones que deben ser comunicadas tanto al Tribunal de Cuentas como a las cámaras legislativas. A su vez también crea un régimen especial de expropiaciones de mayor rapidez. Uno de los problemas grandes que tenemos es que, por ejemplo, le doy un ejemplo del caso de un canal que atraviesa el departamento General López, departamento Caseros. Fue iniciado el expediente en el año 1994. Se está ejecutando la obra hace 8 meses. Se demoraron más de 22 años para lograr el permiso de pase. Cuando un productor o un propietario no quiere firmar, la obra no puede avanzar. Entonces, darle al Estado en esta situación de emergencia y de desastre la posibilidad de poder avanzar rápidamente con las expropiaciones. Lo mismo también con los caminos rurales provinciales, las rutas secundarias. Autorizamos a la vialidad provincial a tomar hasta 10 metros de cada margen de cada ruta provincial para lograr incorporar suelo a esos caminos, no tener que adquirir y comprar, traer suelo de otras tierras. Lo mismo también respecto de la autorización de ingreso y uso, que es importante en el artículo 8, que en razón de la urgencia y emergencia se autoriza al Poder Ejecutivo a tomar posesión de los inmuebles, expropiar o a solicitar la autorización judicial para su ingreso, es decir, para poder lograr hacer las obras con la mayor rapidez posible. En el caso de que la vialidad provincial deba utilizar 2-3 metros de ancho de cada lado del camino provincial, autorizar a que se haga un convenio con oferentista para devolver ese precio con crédito fiscal sobre el impuesto inmobiliario. Es decir, si la vialidad tiene que tomar 5 metros de cada lado de un camino provincial para altearlo, porque no hay tierra, y tomamos esta ley, puede tomar justamente estos metros y se propone la posibilidad de que en vez de hacer el trámite expropiatorio se le dé al propietario un crédito fiscal en el impuesto inmobiliario sobre el resto del campo y con eso de alguna manera compensa la tierra dada para la ampliación de la vía de comunicación. Después también una modificación respecto de la ley de emergencia agropecuaria, que hoy en día establece que solamente la pueden pedir los productores, y en este caso agregamos también que la pueden solicitarla a los propietarios de los campos que están afectados. Hoy en día un propietario de un campo no es considerado productor afectado, tiene que pedirlo el contratista. Entonces, bueno, con esta modificación también el propietario puede hacer el pedido de exención y además también se extiende por el periodo de 1 año para el impuesto inmobiliario rural y 2 años para el caso de desastre. Esas básicamente son las modificaciones que se incorporaron en el texto que agregamos y
agradezco a los legisladores poder dar esta ley para poder llevar una respuesta legislativa a las miles de personas afectadas por la crisis hídrica en mi departamento. Bueno, gracias, senador. Antes de levantar la sesión, quiero, en nombre de todo el cuerpo y, por supuesto, de la presidencia, una especial felicitación a las madres que componen personal de la Cámara y, bueno, las madres en general para el domingo en su día. Ahora sí, no habiendo asuntos que tratar, levantamos la sesión.